El obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez habría sido devuelto a prisión luego de que fracasaran las negociaciones entre el gobierno y los representantes de la iglesia sobre los términos de su posible liberación. Según medios locales, el sacerdote se habría negado a abandonar el país. El ministro del Interior de Colombia señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el secuestro de una sargento y sus dos hijos de 6 y 8 años. Esto en vísperas de un cese de operaciones ofensivas de las partes previsto para comenzar este jueves 6 de julio, previo a la tregua bilateral pactada con el gobierno colombiano. Miércoles de paro rotativo en el metro de Buenos Aires. Los trabajadores piden reducciones de la jornada laboral para estar menos expuestos al asbesto que habría provocado la muerte de 3 trabajadores. Se trata de un material cancerígeno para quienes se exponen a él de manera prolongada. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 dedicada a las principales noticias del continente americano. Soy Santiago Aristia y comenzamos en Nicaragua, donde hay versiones encontradas sobre si el obispo católico Rolando Álvarez fue excarcelado o no. Las fuentes oficiales dicen que por unas horas salió de la prisión La Modelo en medio de las negociaciones del gobierno con la Conferencia Episcopal y el Vaticano, pero lo habrían devuelto luego de que él se negara a salir del país, mientras que religiosos dicen que todo es especulación. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos amplía la información. Cabe decir que el hermetismo atraviesa la información que proviene desde Nicaragua, lo que hemos podido recabar en las últimas horas justamente con medios locales, agencias internacionales que citan a fuentes diplomáticas y eclesiales, es que sí hubo una excarcelación de Monseñor Rolando Álvarez, pero que las negociaciones para sacarlo del país entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los enviados del Vaticano y el régimen de Ortega fracasaron, de manera que habría sido devuelto a la cárcel La Modelo, donde ha estado retenido durante varios meses. Pero mientras se conocía esta información, el cardenal Leopoldo Brenes, que es el arzobispo de Managua, refutó, desmintió lo dicho por estas fuentes, aludiendo a que en ningún momento el obispo Rolando Álvarez ha salido de la cárcel. Calificó de especulaciones estas noticias de la excarcelación, aunque cabe decir que ni Brenes ni Álvarez se han visto la cara en todos estos meses. Pero las fuentes eclesiales y diplomáticas insisten en que durante las pocas horas de la excarcelación, pues Rolando Álvarez habría estado resguardado en la conferencia episcopal, solo que él no quiso irse porque la única manera de que él salga de Nicaragua es que o se lo ordene el Papa o se lo pida el propio Papa Francisco. Avanzamos con más noticias en France 24. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue condenado a 6 años de prisión por evasión fiscal. El Tribunal de San Salvador lo culpa por no haber declarado una renta de más de $270.000 durante 2014, en el último año de su mandato presidencial. Sobre Funes, recordemos, pesa ya una pena de cárcel de 14 años por haber negociado una tregua con las pandillas. Sin embargo, hay un obstáculo para que ingrese a prisión, y es que el exmandatario vive ahora en Nicaragua y es ciudadano de ese país que no permite que estos sean extraditados. Y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prometió apoyo adicional en seguridad para Haití durante un encuentro con el primer ministro Ariel Henry. Blinken reafirmó la ayuda a las fuerzas de seguridad haitianas y pidió apoyo internacional para combatir el crimen en el país. Los funcionarios se reunieron en Trinidad y Tobago en el marco de la Cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que celebró el aniversario número 50 de su creación. Y el ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, llamó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a tomar medidas inmediatas para liberar a una sargento y a sus 2 hijos de 6 y 8 años, a quienes señala de su secuestro, esto en vísperas de un cese de operaciones ofensivas de las partes, previsto para comenzar este jueves 6 de julio, previo a la tregua bilateral pactada con el gobierno colombiano. En France 24 dialogamos con Francisco Daza, coordinador de la línea Paz, Postconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, acerca de si se ve comprometido el cese de las hostilidades. En efecto, pues este tipo de hechos son unos lunares que no favorecen para nada el inicio del cese al fuego entre el ELN y las fuerzas militares. También pues parte
el inicio de este cese pues sería bien acompañado, en este caso, de la liberación de la sargento y sus dos hijos, y también pues la suspensión de acciones militares por parte de esta estructura armada ilegal contra la fuerza pública. Esperamos que del 6 al 3 de agosto haya esta suspensión de acciones y que también haya alivios humanitarios para la población civil de las zonas donde el ELN tiene una injerencia territorial. Vamos ahora hasta Washington, la capital de Estados Unidos, porque este miércoles el Servicio Secreto confirmó que la sustancia hallada en el ala oeste de la Casa Blanca el domingo pasado es cocaína. La portavoz presidencial Karine Jean-Pierre aseguró que las autoridades están investigando quién pudo haber dejado la droga en el lugar. Los detalles de esta noticia nos los entregó desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. El servicio secreto encontró cocaína en la planta baja de la Casa Blanca el domingo en la noche. El hallazgo se dio cerca de donde se instruye a los visitantes que tomen tours del ala oeste de la Casa Blanca y que dejen sus celulares. Así lo revelaron en el Washington Post 3 personas familiarizadas con la investigación. En el ala oeste de la Casa Blanca está, entre otros, el Salón Oval, que es la oficina del presidente, la sala del gabinete, la sala de situación y la sala Roosevelt, entre otros. Para hacer estos tours, además, se requiere aprobación previa de alguno de los oficiales de la Casa Blanca. Los invitados pasan por un control de seguridad antes de ingresar y después se les pide que dejen sus celulares en cajas pequeñas. Ahí es donde se habría encontrado la cocaína. Según un funcionario entrevistado por el medio político, va a ser muy difícil encontrar el responsable, incluso con cámaras de seguridad. Cabe mencionar que el presidente Biden estaba en Camp David durante el fin de semana y no ingresó a la Casa Blanca sino el martes para la celebración del Día de la Independencia. Al respecto, Karine Jean-Pierre, jefe de prensa de la Casa Blanca, no aclaró ni el lugar específico ni la hora, ni si habrá posibles consecuencias para el responsable. Se limitó a decir, a pesar de las preguntas, que el servicio secreto está investigando y que se va a llegar al fondo del asunto. Miércoles con paro rotativo en el metro de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Los trabajadores exigen una reducción de la jornada laboral para estar menos expuestos al asbesto que ya causó la muerte de 3 trabajadores. Este material posee unas fibras que provocan cáncer a quienes se expongan prolongadamente a él. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denuncia que el gobierno de la ciudad no tiene la voluntad de dialogar y reclama un plan de desasbestización. Hasta ahora, en vigilancia médica, solamente hay 2.500. Sobre esos 2.500 trabajadores que están en vigilancia médica, en 3 años, es decir, no sabemos lo que pasó antes, ni obviamente mucho menos lo que va a pasar. Con esos 2.000 y pico ya tenemos 87 trabajadores con neumoconiosis producto del asbesto, tenemos 7 trabajadores con cáncer producto del asbesto y 3 trabajadores fallecidos. Ese es el número con 2.000 y pico y en 3 años. Esto, desgraciadamente, va a subir, porque ya sabemos que es una enfermedad que tiene un periodo de latencia que van a aparecer a posterioridad. Avanzamos con más noticias. La Organización Meteorológica Mundial advirtió de climas extremos en América Latina en su nuevo informe regional. Esta entidad de la Organización de las Naciones Unidas señaló que en esta parte del mundo hay un círculo vicioso que se agrava por los choques climáticos y su impacto en las comunidades. El organismo también puntualizó que las temperaturas en la región han aumentado un promedio de 0,2 grados Celsius por década en los últimos 30 años. Hablamos de la mayor tasa de todo el mundo. Y Threads ya se encuentra disponible para su descarga. La red social de mensajería con la que Meta pretende competir con Twitter tuvo su puntapié inicial este miércoles, aunque con problemas de descarga, y finalizó de esta manera la espera después de que la empresa tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg adelantara su lanzamiento inicialmente previsto para el jueves. Y aunque se trata de una llegada al mercado con 2 grandes excepciones, y es que no tienen acceso los países de la Unión Europea ni tampoco los teléfonos Android. Es todo por el momento. Sigan en France 24.